Ahora vamos aquí a empezar el nuevo proyecto aquí en la cocina de la señora Teresa Rodríguez. Hola, señora Teresa. Le vamos a decir aquí, ya está listo, ya está quitando sus trastes. Ahí anda Leo ya quitando el baseboard, la base de abajo, porque le vamos a adherir aquí sus ladrillos en el backsplash. Y acá también en la parte acá atrás de las alacenas, ya para que le dé más presencia a su cocina. Y vamos a adherirle su tallo aquí en la barrita aquí de los barstools. Y vamos a ponerle también sus ladrillos. Ok, vamos a empezar. Vamos a usar un tipo de ladrillo del clay brick. Y vamos a usar todos los materiales adecuados para realizar este proyecto. Vale. Puros ladrillitos de barro. Vamos a ver para poder dividir los espacios de los joints. Vamos a ver de qué medida trabaja. Regularmente pones unos ladrillos así y agarras la parte de la orilla del otro ladrillo para ver en qué los vamos a trabajar. Regularmente los joints son de 3 octavos y si lo vemos nos van a quedar a 3 pulgadas incluyendo el joint. Aquí las líneas para que todos nos quede a nivel, como ya habíamos marcado que eran de 2/5 octavos. Pues ya no lo vamos a adherir uno primero. La parte más difícil es agacharse uno. Lo pueden hacer en su casa. Vamos a marcar uno. ¿Dónde está el Sharpie? Y ya de aquí vamos a sacar todas las medidas. Le dejamos su guioncito abajo. Okay. Y de aquí vamos a marcar todo para arriba en 3 pulgadas. Ya tenemos incluido el joint en 3 pulgadas. Todo depende del size del ladrillo. Estos van a trabajar en 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ahí está. Ya de aquí, el siguiente procedimiento es tu primer línea. Ya tienes todos marcados. Tu primer línea, sacarla con un nivel. Como dijimos, la parte más difícil es agacharse uno y ponerse uno a hacerlo. Cada una, vamos a sacar el nivel. Vamos a regalarle esto aquí a la dueña de la casa, a mi Teremaria. Ahora porque es por Navidad y Año Nuevo. Ok. Ya estamos mezclando aquí la mezcla. Esta vez lo vamos a pegar con Ceramic Tile Mortar, que es el Mapei. Lo puede uno agarrar en cualquier. Dice que es hasta para concrete, masonry, mampostería, lechados, para nivelar, para cement board, wall board, ceramic tile, quarry tile, que viene siendo loseta de cantera, loseta cerámica, loseta saltillo, mármol, granito, piedra natural. Todo eso es bueno para todo eso. No necesito poner alambre ni nada, nomás así directamente al drywall. Vamos a usar una marking trowel, las chiquitas ahí de la Lowe's con dientitos de un cuartito. Barra unos ladrillos, lo embarra parejito. Vamos a poner las primero y nos vamos ahora sí. Vamos a pegar. Okay. Lo vamos a agarrar, lo embarras, lo aplastas para que se frague y vámonos.
¿No saben? Esto va a ser en caliente. Ya de aquí para allá una embarradita, para allá lo fraguas y lo volteas y sopas. Aquí tienes tus ladrillitos, lo embarras, lo fraguas. Listo. Muy rápidos. De esta manera, con el mapei. Ya tenemos, nomás que no nos trajimos las rodilleras ahora. Trate las rodilleras, Leo. Nomás los pegas a la raya, como cuando andábamos a la raya y a la raya con el arao. Ahora andamos acá, pegando unos ladritos aquí a la esposa. Ahora tira, y con esa chela que me puso la dueña de la casa aquí, doña Teresa, la Jani. Ahorita acabamos, mija. ¿Qué nos costaba de ponernos? Está re fácil. Es como embarrar los tamales que andaba haciendo el otro día. El otro día tamales. Ahora ladrillos. ¿O no? Y arriba guasca todo. Mira, si no aquí dice en la cachufera. ¿Qué dice ahí? Ahí estamos. Mira, ahí voy acá. No me voy a sacar las narices, no van a meterse las narices ahí. Tapan la cámara. Otro. Y tome uno. Y agarre el otro. Y pegue el otro. Puros ladrillos que sea chava ya en el bordo. ¿O no, Joel? Y Martina. Acá me vinieron a dar. No te creo. ¿Qué medida te dije? Ok, márcalo. Así con un buen label de boleto. Córtame una. José. Tráemela. A ver el corte que hiciste, nomás que lo vas a hacer chueco. Ahora pues, córtame las otras. Así con un buen label hasta dan ganas de trabajar. Ya se va cerrando los ladrillitos. No nos falta esa sección. Ya le vamos a hacer un arquito y vámonos. Estamos aquí terminando. Ya vamos a hacerle ahí el horno de las gorditas. Aunque sea de mentiritas. Ah, va, mira. Ya con su arquito. Uno más. Uno más, ahí está. A ver si qué dice la dueña de la casa. ¿No ha llegado? Bueno, ya está ahí los ladrillos listos. Ya nomás vamos a grautearlos. Ya se pegaron. All the layup is done. Ahora vamos a grautear todos los joints. Vamos a utilizar una bolsa, una grab bag, una bolsa. Aquí está la mezcla del bucket. Hagan de cuenta como cuando va a hacer uno a decorar los cakes. Aquí está la bolsa, mira. Cuando va uno a decorar los pasteles, Teresa. Miren, nomás se le echa a las aberturas. Y ahí está. Luego ya después nomás lo vamos a limpiar, a diseñar los joints de la manera que el terminado que quiera uno.
Nomás se lo dejamos aquí a la superficie para no manchar mucho los ladrillos. Un poco parejito nomás. Y luego para detallar los joines podemos usar una herramienta especial o hasta un palo nomás para detallarlos. Ya los vamos a detallar y luego ya después de ahí vamos a agarrar una escoba. Ya los detallé ahorita. Vamos a agarrar la escoba para ya nomás afinar los joines. Primero los parados. Y esto les va a dar una terminación al puro madrazo. ¿Ya joven? Entre más le soben, pues entre más le demos con la escoba, más van a quedar los joints más finitos. Vale. Ahora ya terminamos el proyecto, ya nomás aquí a limpiar aquí con mis chavalos. José, límpiale, José. ¿Qué pues, José? Con mi chavalo Lío, límpiale bien, Lío, porque ese es ya el trabajo de ustedes. Yo ya les pegué todo ahí. Con Lío acá, Lío, say hi. Acá con la Hani, la teremaria@.com. Teremaria, ahí está tu kitchen completa ya con tu diseño, con tus ladrillos. Un poquito de material y hace la diferencia. Así quedó ya todo. Teresa, ¿te gustó tu horno? Tu barco. No, ahí ya vas a poner tu diseño ahí, tus cazuelas colgadas. Joven. Nomás era cuestión de ponernos. Y acá otro pedacito. Todavía falta el tallo, le vamos a poner tallo todo aquí arriba. Joven, un cambio. Era su regalo de Hani. Es tu regalo de Navidad. Y hay un nuevos, pero pues un poquito tarde, pero sin sueño, mija. Ok. Llegó la Amanda ya después aquí a registrar el business. ¿Cómo quedó todo, Amanda? ¿Ya te vas a ir a trabajar? ¿Sí? Trabaja mucho para que nos traigas dinero. Aquí está Hanira, ya después de tantos años que me decías que te hicieras algo aquí con la colena, pues hay que renovarnos de vez en cuando. Gracias por mi cervecita. Ya terminé bien cansada, ya limpiamos todo, a todo lugar. Gracias por mi chela. La mereces por buen trabajo. Ay, cocina nueva, muy bonita. Bueno, todavía te falta tu tallo aquí. No nomás en la vida, en todos los momentos o en el rango de vida que tengo uno. O sea, hay que renovarnos de vez en cuando. Aquí renovamos la cocina, renovamos el ambiente para que aquí la señora de la casa pues tenga su satisfacción de cocinar aquí en su cocina. Y después por aquí va a poner sus ahí que le hicimos un diseño. Después va a poner ahí colgadas sus cazuelas ahí o lo que sea o algo, ¿verdad, mija? ¿Cómo ves? Muy bonito todo. Sí, cualquiera que siguiendo los pasos que pusimos en el video, cualquiera que quiera hacer un trabajo puede hacerlo. Yo nunca he sido egoísta y ahora quiero compartir con ustedes pues algo así que pueden hacerlo en sus casas
se siguen los pasos. Yo trabajo con una compañía que hacemos esto todos los días. Somos como 17 grupos trabajando por fuera y por dentro de las casas. Pero en este caso, el que quiera hacerlo, si alguna vez ocupan asesoría, también un cable por ahí en el website. Nunca he sido egoísta en ningún punto, al contrario, me gusta ilustrar a la gente y instruir a mi gente que trabaja conmigo. ¿Sale? Muy bonito, gracias. Ella nomás le gusta abrazarme.